muerte. Ese tema del cual no cualquier persona le gusta hablar. Ese tema que a algunos les termina dando mucho miedo. Sin embargo, para diferentes ámbitos de la vida es necesario hablar de ella. Y en este momento hablaré sobre las asignaciones alimenticias testamentarias. Mi nombre es Alejandra Catalina Martínez Campos y este es mi tema de la tercera evaluación. Comencemos. Antes de hablar ampliamente sobre las asignaciones alimenticias testamentarias, es de aclarar que nuestro Código Civil data desde el año 1860, por lo cual significa que en esa época se tenía muy en claro que todas las cuestiones testamentificarias se veía de una manera un poco restringida. Sin embargo, fue gracias en 1983 a todas las reformas constitucionales, específicamente su artículo 22, en el cual se cambió esto a una libre testamentificación. Esto de la libre testamentificación se refiere a que dicho testador tiene que dejar específico cuál va a ser esa cuantía de los alimentos que él va a estar obligado a suministrar en su testamento. Y entonces, ¿qué entendemos nosotros en el derecho como alimentos? Son todas aquellas prestaciones que van a servir para el sustento, la habitación, el vestido, la salud y la educación del alimentario. Recíprocamente, se tiene el conocimiento de aquellos que van a ser beneficiarios a los cónyuges, a los ascendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y a los hermanos. En el código también se especifica que si la persona no tiene ningún asignatario alimenticio forzoso, ésta puede disponer de sus bienes de manera libre. Además, todo esto de las alimentaciones forzosas y las voluntarias viene teniendo su origen dentro de la ley, pero también lo podemos escuchar dentro del Código de Familia, específicamente en su artículo 1141, donde regula las cuantías. Aunque también se da en el caso que por un mandato imperativo de la ley se pueden dar asignaciones forzosas. ¿Y qué son estas? Son en las cuales el testador va a tener que dejar aclarado a quienes les va a dar parte de su sustento. Dicho sustento tiene que ser congruente a las necesidades de las personas que dejen. En sí también estas asignaciones forzosas vendrían a ser una baja dentro del acervo o la masa de bienes, y esto lo vamos a encontrar en el artículo 960 de nuestro Código Civil, específicamente en su numeral número 4. Esto también surge una pequeña incógnita, y es que ¿cuándo puede decirse que el causante debía alimentos en vida? Para algunos esta situación se refiere a que el alimentario, cuando el causante estaba vivo, exigió dichos alimentos a través de la acción correspondiente, o más bien también la persona se los concedió sin necesidad de llegar a máximas estancias, o también es porque prácticamente el testador reconoció voluntariamente y de manera legal que él debía pagarlos. De ser así que el testador haya aceptado pagar todos esos alimentos, quiere decir que en la vida del causante se dieron los requisitos necesarios para poder cumplir con dicha cuota. O también se puede dar el caso de la negativa, en la cual el testador no haya cumplido con esa parte de los alimentos en vida. Esta situación la vamos a poder encontrar regulada en la Ley Procesal de Familia, específicamente en su artículo 139, en su literal C, y lo vamos a relacionar con el artículo 153 en su literal F, en el cual se nos explica cómo se da el modo de proceder en la prestación de alimentos. Aunque a veces se puede dar las situaciones en las cuales la persona testadora no cuenta con los bienes necesarios para poder suplir a todas esas personas alimentarias. En esa situación se complica un poco más el proceso. Ahora bien, para ir finalizando este tema, hay que explicar cuáles son esas causas por las cuales se puede privar al alimentario de su porción de alimentos. Si bien en el artículo 1141 del Código Civil se nos dice de que de ninguna manera se le tiene que privar, sí hay situaciones en las cuales puede intervenir ciertas situaciones que pueden hacer de dudosa procedencia esa solicitud. Las 4 sanciones diferentes son las siguientes: por haber cometido el alimentario injuria grave contra el testador. Eso se refiere a que haya cometido alguna injuria contra el honor de la persona o el de sus bienes. Cuando éste no lo haya
socorrido en un estado de enajenación mental o de indigencia pudiendo. También por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Y por último, por haber abandonado el cónyuge alimentario al testador sin mediar causa justa. Para finalizar, hablaremos sobre la prescripción de las asignaciones alimenticias testamentarias, y esta se puede dar de dos maneras. La primera se trata en que si los alimentos no son reclamados luego de 4 años de darse abierta la sucesión, y la dos se refiere a que dentro de los 4 años contados desde el día en que haya cesado su incapacidad de administrar, si al tiempo de abrirse en la sucesión esta persona era incapaz. Ya al final de todo esto, también el testador va a tener el derecho de poder revocar o modificar toda cláusula de privación de alimentos. Y ya con esto doy por finalizada mi pequeña exposición sobre las asignaciones alimenticias testamentarias. Tengan muy feliz día.